Buena tarde, buenas tardes a todas y a todos los que estáis conectados. Antes de nada, disculpas por este retraso. Hemos tenido un pequeño problema técnico con la conexión. Esperemos que ahora ya lo tengamos resuelto. Y quiero presentar hoy el séptimo de los casos de estudio que forman parte del ciclo Restituciones, la fotografía en deuda con su pasado. Y hoy tengo el placer de presentar a Michaela Danger, que hablará en nombre del colectivo Cas Rebels, un colectivo que, tal como se definen, es un colectivo negro, antiautoritario, compuesto actualmente y exclusivamente de mujeres queers y trans. El colectivo fue creado en Francia en el año 2010 y declaran que organizan y participan acontecimientos políticos y culturales, así como la publicación de artículos y manifiestos y un podcast mensual que puede consultarse en su página web alrededor de historias, culturas y luchas de los pueblos negros. Sus actividades actúan contra cualquier forma de dominación desde una perspectiva afrocentrada, una aproximación que ellos dicen llamar pan-afro-revolucionaria. Dicen creer en el amor, en el cuidado, en la autoeducación, en la educación popular y en la creatividad revolucionaria. Dicen también rechazar los líderes y las líderes, los héroes y las heroínas, los iconos, en definitiva. Rechazan categóricamente la sociedad del espectáculo que puede verse que se despliega en la televisión, en las redes sociales, y dicen creer profundamente en la acción colectiva en toda su complejidad. Para saber más de este colectivo que alrededor del año 2018 cobra una actualidad notable para lo que nos interesa aquí, en el momento en que lanzan el manifiesto Los cuerpos exhaustos del espectáculo colonial, a raíz de la publicación de un volumen titulado Sex, Race et Colonie, un amplísimo estudio de la fotografía en periodo colonial, abordando cuestiones del abuso, digamos, de la imagen de mujeres, niñas, hombres y todo tipo de seres en el periodo de dominación colonial. Un libro que fue ampliamente criticado por el aparataje acrítico respecto a la connivencia con la propagación de imágenes cuyo efecto último continúa siendo imágenes de tipo pornográfico respecto a los cuerpos colonizados. Un libro que despertó en cierta manera, una creatividad crítica, no solo en colectivos como Cas Rebel, sino entre otras voces, y que hoy tomamos como referencia principal y caso de estudio para sumarlo a los que ya hemos presentado aquí en sesiones anteriores. Recordar que la semana pasada Ana Longoni presentó precisamente el caso de las fotografías que Víctor Pasterra extrajo de la ESMA, de la Escuela de Mecánica, donde se produjeron las torturas y desapariciones de opositores políticos durante la dictadura argentina. Un caso que fue complementado con las proyecciones al día siguiente en la Filmoteca de cortos como Las fotos de nuestros viejos o otro corto también producido por el Archivo Provincial de la provincia de Córdoba en Argentina. Igualmente, mañana miércoles, Michaela Danger presentará dos títulos. Uno es La muerte Lumumba, la muerte de un profeta, y Fateh Yuval, un corto producido en la Martinica. Os animo a que a quienes podáis paséis por la Filmoteca y disfrutéis también de esos dos títulos y del debate con el que a menudo continuamos la proyección. Sin más, quiero agradecer muchísimo a Michaela Danger, que ha hecho el esfuerzo de venir hasta aquí para presentarnos el trabajo del colectivo y en concreto este caso de estudio respecto a la publicación de Sex, Race et Colonie. Ella va a hablar en francés,
tenemos traducción simultánea en español y, como siempre, al final de su presentación tenemos espacio para un debate, preguntas que recibimos a través del chat de la transmisión y que yo le transmito a ella y con gusto compartimos. Adelante, Mijaela, muchísimas gracias. Merci beaucoup. C'est à vous maintenant. Merci beaucoup. Muchísimas gracias, Carles, por esta presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias al centro por este ciclo y gracias también por permitir al colectivo Case Rebelle de poder participar por medio de mi voz. Bueno, sin otro preámbulo, voy a empezar. Efectivamente, aquí, esta conferencia que hemos elegido conjuntos, Carles, interrumpir la reiteración, detener la reiteración, alterar la explotación continua, pues ante el dolor de los demás, el libro clásico de Susan Sontag, efectivamente se ha escrito que parece que el apetito por las imágenes que muestran cuerpos que sufren es tan fuerte o casi como el deseo por las imágenes que muestran cuerpos desnudos. Me cita, la historia que voy a intentar contarles habla de estos dos apetitos. Bien, el sábado 22 de septiembre de 2018, a última hora de la mañana, como suelo hacer, me permito una visita a mi mediateca favorita. Primero devuelvo mis préstamos actuales y luego elijo algunos libros nuevos. A la vuelta me detengo en la mesa de la prensa diaria a la entrada de la biblioteca. Allí se pueden leer gratuitamente entre 5 y 6 periódicos del mismo día o del anterior. Uno de ellos me llama la atención enseguida. Es el diario francés Libération, más bien de izquierdas. En la portada hay una gran foto en blanco y negro de una mujer negra muy joven, parece ser menor de edad, de pie en el fondo, mientras que en el primer plano un hombre blanco de al menos 2 o 3 veces su edad, a lo mejor, está sentado a su lado, tal vez sostiene su mano. El título es La violación colonial, otra historia de los imperios. La imagen es impactante. Pues precisamente porque aparece repentinamente, imprevisiblemente en un espacio público, en este ambiente familiar, de un sábado por la mañana, sobre una mesa de unos 90 centímetros de altura, a la vista de todos, sin importar la edad o la sensibilidad. Me agarra una mezcla de vergüenza y rabia. Me siento impulsada a abrir el periódico para tratar de dar sentido a esta exhibición, para entender el motivo. En la página 2, un texto que anuncia el proyecto Sexo, razas y colonias. Rodea el enorme plano de un fotógrafo oculto, Jean-Louis Charbon, frente a una mujer negra, aún joven y muy desnuda. Los eslóganes de los artículos y entrevistas, bueno, pues con Nicolas Boncel, Pascal Blanchard, Christelle Tarot, que dirigieron el proyecto, y Françoise Vergés, colaboradora, son artículos violentos. Cito, estas imágenes son la prueba de que la colonización fue un gran safari sexual. Otras fotos esperan en la emboscada, incluida una de lo que parece una agresión sexual en la página 5, con el título Mujer argelina acosada. Las imágenes están muy mal subtituladas. Ahí de verdad son muy grandes y desproporcionadas para un diario. Las imágenes no tienen autor, pocos detalles sobre las circunstancias, excepto quizás una ubicación. En una de las entrevistas se hizo la siguiente pregunta. Pero para mostrar estas imágenes o estos hechos, ¿era necesario mostrar estas imágenes y mostrar tantas? Bueno, pues esa elección se ha defendido unánimemente. El colectivo argumenta que no mostró las peores imágenes, sobre todo las pedófilas, o que no puso a una mujer desnuda en la portada. Solo Françoise Vergés explica que no siempre es partidaria de reproducir este tipo de imágenes, que pueden seguir doliendo, que las personas representadas no tienen voz, que un colectivo de mujeres racializadas habría constituido otro tipo de corpus, pero que el libro permite continuar el trabajo crítico. Trato de aferrarme a la importancia de los análisis que puede contener un libro de este tipo, pero ¿cómo se leen estas críticas y si se ignoran otras críticas u otros
tipos de temas. Lo que me llama la atención es que los periodistas que cuestionan la pertinencia de semejante exhibición de violencia se excluyen del proceso de reflexión cuando acaban de realizar la difusión masiva de varias fotos muy violentas en una edición de fin de semana que se vende como media en unos 75.000 ejemplares, una difusión que el libro en sí mismo no va a alcanzar. He acortado mi lectura. Tomo el camino a casa. Vuelvo a casa. Al pasar en coche por delante de un kiosco veo la edición en un caballete de la acera de una vía principal y la propia foto expuesta, impuesta a los ojos de todos los transeúntes. Sean quienes sean, de vuelta a casa cuento la historia. Estoy más que confundida, estoy sorprendida, chocada, conmocionada por el proceso. El colectivo Case Rebelle decidimos rápidamente hacer un post el 24 de septiembre de 2018, pero descubrimos que los artículos ya circulaban masivamente por las redes sociales y que era casi imposible evitar las imágenes. Creemos que debemos reaccionar de forma más amplia, más precisa. Nuestro enfado se dirige primeramente a la prensa, a la elección de la portada del Libe y luego a otros, cuando nos damos cuenta de que otros medios han elegido hablar del libro, difundiendo masivamente imágenes violentas y degradantes. Las reacciones a nuestro post fueron muy positivas, pero también hubo acusaciones de moralismo, lo que demuestra que para algunas personas se trata sobre todo de pornografía en el sentido más inofensivo y divertido del término. Así es como reciben estas imágenes. Nuestro post cuenta con el apoyo de otros investigadores activistas que expresan su deseo de ser firmantes si sale un texto más largo. Bueno, pues al leer los artículos nos sorprenden los fuertes elementos de estrategia de marketing que hay, eslóganes, énfasis en las cifras de una acumulación sin precedentes. También descubrimos la portada del libro con las letras del título en neón, evocando fuertemente los carteles luminosos de los sex shops, una elección particularmente inapropiada con la palabra sexo en grande y unida a las demás por un símbolo normalmente que suele ser de dominio comercial publicitario. El libro se publicará el 27 de septiembre. Nuestro texto se pone en línea a última hora de la tarde, el 26 de septiembre. Lo voy a leer. Cuerpos exhaustos del espectáculo colonial. Las imágenes que aparecieron los días 21 y 22 de septiembre de 2018 en Liberación para anunciar a bombo y platillo el lanzamiento del libro Sexo, Raza y Colonias son una falta, es un dolor visceral que sentimos cuando lo vimos. Aparentemente no fue así para todos. Que así sea. Sin complejo, el diario efectivamente ha presentado esto, una mujer negra con un colón blanco que tiene 3 veces su edad. Y efectivamente dentro había 3 artículos con fotografías de la misma índole. Las imágenes también aparecen en la versión online de los artículos. En el momento de escribir esas líneas, otras fotografías de la depredación sexual colonial habían aparecido en Mediapart y en Le Monde Afrique. También un artículo en The Conversation, una vez más con el pretexto de denunciar o analizar, las buenas almas renuevan la violencia difundiendo masivamente imágenes de mujeres no blancas humilladas y agredidas, algunas de las cuales son todavía niñas en las fotos, como si la reproducción de estas imágenes hubiera dejado de ser profundamente lesiva para su dignidad, como si ya no afectara a sus descendientes y a todos los herederos del lado de las víctimas de esta violencia colonial. Las virtudes pedagógicas de la abyección. Estas víctimas de las fotografías publicadas son nuestras, nos pertenecen a nuestras tierras, nuestras familias. No estamos distanciados, no nos separamos de estos cuerpos. Hoy en día seguimos cargando con el peso de estas hipersexualizaciones violentas, estas hiperaccesibilidades al cuerpo colonizado. ¿Debemos ocultar la verdad? Se nos pregunta con indignación. Y una buena dosis de deshonestidad o estupidez, elija usted. Por supuesto, es obvio que esta horrible historia debe ser contada lo más posible. Muchos de nosotros no esperamos a Liberación y tampoco a los exploradores académicos para hacerlo, pero la difusión de estas imágenes no es en absoluto necesario para la producción de la verdad. Estas imágenes no tendrán ningún efecto milagroso en los negacionistas. La certeza es la recreación sensacionalista del horror, la exhibición, reconducción de la humillación
La puesta en evidencia voyeurista del crimen, pensada sin las víctimas, nunca, nunca la necesidad de un reconocimiento colectivo de los delitos nos impedirá ser críticos con los medios utilizados para hablar de ellos, mostrarlos, etc. No tenemos ninguna gratitud hacia aquellos y aquellas que utilizan su poder para exhibir con el pretexto de la enseñanza, conmocionar, atraer, reproducir la violencia. Es todo menos pedagogía. La pedagogía es una empresa compleja que debe ser reflexionada con todos los interesados. No se trata de una pequeña expedición turística entre privilegiados, tampoco es una autocomplacencia en medio de un círculo. El libro de próxima aparición, editado por Pascal Blanchard, Nicolas Brancel, Gilles Beuch, Dominique Thomas y Christelle Tarot, del que se han extraído las fotos, costará 65 euros. A este precio, ¿quién es el público objetivo? ¿En qué salones burgueses volverán a tener cabida estas odiosas imágenes? Violencia, prescripción y derechos de imagen. A la pregunta de si estas imágenes deben ser mostradas en términos absolutos, respondemos claramente. ¿No deberían ser las personas de las fotos las que respondieran primero? Mujeres, niños humillados, exhibidos en estas fotos o sus beneficiarios han dado su autorización. ¿Conocemos sus nombres, acaso? Rechazamos categóricamente la idea de que estas personas han perdido su derecho a la barbarie, su derecho a la imagen, su derecho al respeto, a la dignidad, como resultado de la barbarie colonial, que serían condenadas esas personas por la eternidad a ser expuestas en los países bárbaros que los colonizaron. ¿No tienen estas personas derecho a la paz, a escapar por fin de esta fijación violenta? Y no nos importa que nos hayan hablado de la prescripción de los hechos. Los crímenes de la colonización son imprescriptibles por falta de una política real y completa de reparaciones, reparación psicológica, cultural, económica, espiritual. La posesión y la publicación de imágenes de estos crímenes debe seguir siendo legal y moralmente problemática. ¿A quién pertenecen los derechos de estas imágenes y quién, en el marco de una justa y sana perspectiva de reparaciones de descolonización real, debería poseerlas? Creemos que estas imágenes, fruto del devastador expolio de los cuerpos, deben ser devueltas a las comunidades que sufrieron estas agresiones. Rechazamos categóricamente la cortada o la coartada historiográfica. ¿Quién necesita ver imágenes para convencerse de la dominación sexual, de la agresión sexual? ¿Para ver imágenes que juegan con el límite pedopornográfico para condenar? ¿Y cómo podemos ignorar la relación entre esta facilidad para mostrar los cuerpos y el hecho de que sean cuerpos no blancos? ¿Cómo ignorar que la exhibición de cuerpos no blancos en situaciones de sufrimiento, degradación y humillación es extremadamente recurrente hasta la náusea? Algunos dicen que estas imágenes solo humillan a los colonos. ¿Dónde están sus nombres? Entonces, ¿dónde están los nombres de los sujetos blancos de las fotos, los fotógrafos, los culpables? ¿Dónde están los juicios en curso? ¿Dónde están los supremacistas blancos a los que estas imágenes impiden dormir? ¿Y cómo podría la mediación fotográfica, que forma parte del dispositivo de violencia, podría milagrosamente suspender el efecto de degradación y humillación de las víctimas? Bueno, a menos que uno considere que hay una fecha de caducidad para el dolor de los demás, a menos que consideremos en un peligroso relativismo que la circulación pasada de estas imágenes y el tiempo han hecho esta violencia interesante, que se puede mirar, se puede difundir, a menos que consideremos que no nos importan los sentimientos de esas víctimas y lo sagrado es la denuncia con desprecio a las víctimas. Bueno, aquellos y aquellas que nos acusan de puritanismo, de fariseísmo y desplazan malsanamente la cuestión al eje de a favor o en contra de la pornografía son despreciables, dan testimonio de la inevitable ambigüedad intrínseca del proyecto que se promueve. Algunas, evidentemente quieren sacar un placer sexual, una satisfacción escópica de estas imágenes de los cuerpos de los otros realizadas en un contexto de ocupación colonial y militarizada, de dominación racial, económica, cultural y lingüística, de aplastamiento de los pueblos, en un contexto integral de deshumanización. Este contexto anula o difumina cualquier noción de consentimiento, por no hablar de los niños que ni siquiera tienen edad para dar su consentimiento.
Detrás de la denuncia que supuestamente conlleva la publicación de estas imágenes, en realidad son la impunidad colonial y la buena conciencia las que están en juego en la despreocupación y la falta de consideración hacia las víctimas. Nunca habrá una justicia real y concreta para la violencia masiva que muestran las imágenes. Los responsables directos nunca han rendido cuentas. Las víctimas de las fotos ya no están en condiciones de presentar una denuncia. ¿Son estos cuerpos indignos de la justicia? Así que todo está prescrito, pero no os vayáis. Todavía hay algo que ver. ¿Y qué? ¿Es esa nuestra justicia, la exposición? ¿Por qué se parece tanto al crimen? Y como es habitual en Francia, son los herederos y beneficiarios de la supremacía blanca quienes establecen los términos de la justicia. Tratar estas imágenes. No entraremos aquí en un largo desarrollo sobre la deletérea creencia en la omnipotencia de la imagen. No nos detendremos aquí en el libro, volveremos a él más adelante. Muchos académicos han trabajado y trabajan en estos temas sin sentir la necesidad de mostrarlos, pero los medios de comunicación que querían informar sobre ellos podrían haberlo hecho de otra manera. Esas imágenes pueden ser descritas, sería suficiente. Las víctimas pueden ser anónimas, difuminadas. Es posible enmascarar las partes genitales, pueden ser despornografiadas, desexualizadas, pero es cierto que esas opciones son mucho menos vendedoras, menos impactantes, menos atractivas, mientras que uno de los artículos de Liberación menciona las preguntas que los codirectores del libro se habrían hecho sobre la distribución de las imágenes con respuestas más que problemáticas. El periódico no menciona su propia elección. Liberación decidió difundirlos masivamente en el espacio público, en los kioscos, en los almacenes de prensa y en Internet. En realidad, todo aquí grita el deseo de que uno y otro haga un movimiento. Y este movimiento, este golpe, se mezcla con el flujo constante de múltiples ataques racistas, tanto simbólicos como concretos en Francia y en toda Europa, que se dirigen contra nosotros y nuestro pueblo. Se mezcla con el sexismo racializado que afecta a las mujeres negras, asiáticas, árabes, bereberes, polinesias, melanesias, indígenas y latinas contra todas las mujeres no blancas. Este sexismo se manifiesta en la hipersexualización, la fetichización y otros legados coloniales que se han transmitido durante mucho tiempo a través de esas imágenes y otras. Se manifiestan en el acceso a la sanidad, al empleo, a las órdenes de silencio, etc. Significa que aún hoy cualquiera puede tocar el pelo de los negros. Hoy se arrancan los velos, eterna obsesión de la Francia islamófoba. Hoy también muchas mujeres migrantes se encuentran atrapadas en redes de prostitución. También en la violencia que sufren los trabajadores y las trabajadoras del sexo no blancas por parte de diversos individuos de la policía. Esta hipersexualización tiene lugar allí donde los cuerpos no blancos son vulnerables, están condenados a ser accesibles, prisiones, centros de detención, albergues, y también tiene lugar en hombres no blancos. Claro, podríamos hablar de muchos ejemplos de la retraumatización permanente. ¿Cómo se puede concebir que un libro que quiere abordar la necesaria cuestión de la depredación sexual colonial sea el vector de una recirculación masiva de imágenes violentas de depredación sexual? Mostrar la violencia no impide su reproducción. Aquellos y aquellas que nos oponen las virtudes de la monumentación y la exhibición con la historia canónica para evitar la repetición de los crímenes del pasado deben mostrarnos absolutamente la Europa antifascista nacida de las imágenes de los campos de concentración. Es la Europa de San Calogero, la Europa de Salvini, Di Maio, Orbán, la Europa de Chemnitz, la Europa de Calais, en la que los gobiernos franceses y su policía se han distinguido también durante años, la de Frontex, la que ha convertido el Mediterráneo en un cementerio para decenas de miles de inmigrantes. También deberían explicarnos por qué estas imágenes no impidieron los estallidos de la barbarie francesa en Indochina, Argelia, Camerún, ni impidieron que Francia exportara a Argentina, Chile, Estados Unidos, su doctrina de guerra contrarrevolucionaria forjada en la represión del movimiento de liberación nacional argelino. La lista sería interminable. Y entonces, ¿cuántas imágenes harían falta para finalmente entender? ¿Una, 4, 1200 más? Sí, el negacionismo colonial francés hace que la cobertura mediática de los crímenes sexuales coloniales sea escasa, pero no,
Esto nunca significará o justificará la acepción de estas prácticas degradantes, prácticas que traen grandes recompensas a quienes capitalizan nuestras historias y sufrimientos. Los periodistas no pueden limitarse a hacer su trabajo, tienen que hacerlo con un mínimo de ética y reflexión. La elección de las palabras. Hay mucho que analizar el contenido de los artículos. Bueno, pues solamente una anotación. La portada de la edición en papel de Liberación anuncia 97 investigadores desvelan una parte poco conocida de 6 siglos de dominación occidental. ¿En qué burbuja viven los que hablan de ignorancia? ¿De quién se burlan? Nosotros, los descendientes de los pueblos colonizados y portadores de esta historia, nunca hemos tenido el lujo de ignorar la violencia sexual colonial, sus traumas, su persistencia o sus reminiscencias. Esta violencia está en muchas de nuestras obras que hablan de la esclavitud en el Caribe, Estados Unidos. Sí, está en nuestra literatura, nuestras películas, nuestros cuerpos, pero también en muchas otras representaciones coloniales, dibujos publicitarios, pinturas, cine, etcétera, que el espacio occidental nos escupe regularmente a la cara. Así que no tenemos el lujo de la inconsciencia y dado el número de ex veteranos de la guerra colonial de Indochina y Argelia en los hogares franceses, el resto de la población tampoco debería tenerlo. No tenemos este lujo. ¿Y quién puede hablar de ignorancia ante los eufemismos y relativizaciones que acompañaron el estreno de la película Gauguin en 2017? Podemos hablar de ignorancia ante la continuidad documentada del turismo sexual en Asia, África y el Caribe, de toda la violencia sexual vinculada a la militarización como en Okinawa, Haití, Trinidad, y los testimonios de violaciones de menores cometidas por soldados franceses de la Operación Sangaris en la República Centroafricana en 2013, o los numerosos casos de abusos sexuales de las organizaciones humanitarias en Haití, África o Asia. Los depredadores parecen estar familiarizados con esta parte de la colonización y parece que no se cansan de estas tierras neocoloniales en las que el potencial de consumo de los cuerpos vulnerados por la dominación imperialista sigue siendo inagotable, una reserva infinita de cuerpos que se pueden escudriñar, palpar, violar, etcétera, con total impunidad histórica. Desconocido, no. Reprimido, oculto, negado, oscurecido, avergonzado, persistente. En realidad no se trata de una cuestión de ignorancia, sino de una fuerza inagotable de repetición y negación. ¿Y qué hay del verbo revelar utilizado en el título? Y también lo que dice Christelle Tarot, codirectora del libro, no se puede deconstruir sin desvelar. ¿Por qué utilizar esta palabra aquí, dada la violencia que conlleva en la historia y en la actualidad del sexismo radicalizado o racializado y el término safrisexual, el recurso a la semántica de la animalización y la caza bajo el disfraz de la deconstrucción forma parte de la misma tradición colonial, como si fuera un juego, una buena palabra, como si los sufrimientos coloniales fueran incorpóreos? Terminaremos con la afirmación de Pascal Blanchard, que dice lo siguiente: la desnudez forma parte del marketing de la expedición colonial. Pero, ¿no es parte también del marketing del libro? ¿Publicaciones recientes que hablen de ello? ¿Y si este marketing es común? ¿No es porque al final sigue siendo parte de la expedición colonial, como siempre? Ojos blancos, espectáculo perpetuo. A pesar de la conmoción de la violencia, constatamos sin sorpresa los recursos inagotables del racismo francés. En cierto modo, el espectáculo exótico de los cuerpos violados, de los colonizados, de los otros, y el redescubrimiento falsamente ingenuo del crimen colonial y de su alcance se reproducen perpetuamente. La verdad detrás de la difusión de estas fotos es la de la mirada blanca y se niega a no ser central en la narración del sufrimiento. La realidad es el monstruoso deseo de la supremacía blanca y de sus redes de difusión de ser la voz principal, autorizada y organizadora de la cuestión de nuestro sufrimiento y de ser sus beneficiarios tanto simbólicos como reales. Parece que nunca se cansarán de la mortal filosofía del descubrimiento. En cualquier caso, nosotros no pedimos nada. Luchamos por nuestras emancipaciones y seguiremos haciéndolo. Criticamos, denunciamos y seguiremos haciéndolo. Y seguiremos
rechazando los diálogos con la supremacía blanca que solo alimentan la sociedad del espectáculo. Seguiremos organizándonos y autoeducándonos. Sabemos perfectamente que muy pronto se levantarán voces autorizadas no blancas para decir que todo esto no les escandaliza, que son nuestras objeciones las que escandalizan, puritanas, liberticidas, comunitarias, en fin, un término supuestamente infame en esta hermosa Francia de la Ilustración. Sabemos que los no blancos que participan en el libro vendrán a hacer su papel y a explicarnos cómo debe ser recibido el libro. Pero todo esto también forma parte del espectáculo. Los cuerpos exhaustos del espectáculo colonial, escrito por nosotros, el colectivo Case Rebelle, y publicado en nuestra página web, confirmado por una veintena de personas, investigadores, Paula Bacheta, Juliette Smeralda, Hamzat Boukari, artistas como el rapero Kazé, colectivos como Sachoué, Moissy, Juifs et Juifs revolucionarios de Nantes o el colectivo Afro-Suisse. Además, S.A. Smith, que participó en el libro y descubrió con horror qué tipo de imágenes acompañan a los textos. En esta etapa de nuestra existencia en línea recibimos una media de 200 a 300 visitas diarias. Sería importante aclarar nuestras prácticas. Raramente respondemos a los comentarios a las redes sociales. Creemos que la dimensión de la puesta en escena y el anonimato perturban la capacidad de mantener un debate sano y sincero. Además, privilegiamos la investigación en profundidad frente a las reacciones en caliente a la actualidad. Nuestras redes sociales no son lugares virtuales de palabrería o polémica. Creemos que los debates en línea favorecen el auge de las ideas populistas y reaccionarias, y por desgracia la política francesa lo confirma regularmente. A pesar de los 12 años de existencia, tenemos un número relativamente pequeño de seguidores y no nos preocupa aumentar estas cifras. Ahora, ya nada más publicarlo, nuestro texto alcanzó más o menos 1.500 visitas el día 26. El primer día y 3.200 visitas el 27. Por primera vez en nuestra existencia colectiva nos encontramos en el corazón de un debate viral. Atrae la atención agresiva de los sitios de extrema derecha, lo que nunca es muy bueno. Es cierto que nuestro primer texto responde de forma crítica al bombo promocional y a sus espectaculares imágenes sobre las colonias. Entre los firmantes y en los comentarios en línea se observa una forma de alivio en respuesta a la conmoción y el temor producidos por la viralidad inicial del periódico Libération. Y luego, claro, es verdad que efectivamente, puesto que nuestro texto ha sido confirmado por otros y difundido en varias redes, bueno, pues ahí hubo conversaciones, y desde que hubo esta publicación viral, hay conversaciones críticas intensas en línea. Por nuestra parte recibimos sobre todo correos electrónicos, mensajes de personas anónimas, pero mensajes positivos en un 99%. Y bueno, para apagar un poco el efecto bombo y platillo, hemos publicado una sola vez el texto en las redes sociales, solamente una vez. Nunca más lo vamos a volver a publicar. Cuando el día 27, día de la publicación del libro, el responsable del proyecto, Pascal Blanchard, anuló su participación en el programa de televisión Arrêt sur Image, una programación de desciframiento mediático, porque leyó nuestro texto y fue uno de los firmantes quien se enfrentó a él durante el debate. Es una conclusión previsible. La promoción de sexo, razas y colonias tendrá que hacerse ahora con nuestro texto y con muchos más textos críticos que pronto van a analizar con talento y agudeza un libro que aún no hemos leído. Yo he nacido a principios de los años 70, soy de origen guadalupeño. Desde muy pequeña yo he visto en las estanterías postales que mezclan el exotismo y la sexualización negrofóbica con fotos de playas y cocoteros, todo al lado las unas de las otras. Sexo, raza y colonias no es ni mucho menos el primer libro bonito de postales y otras fotos erotizadas de mujeres colonizadas que conozco. Podemos nombrar el harén colonial, imágenes de un suberotismo de Malek Alula, una obra crítica de 1981, Besos de colonias de Marc Combier, Safia Belmenoir,
morescas, también de mujeres de África, sexo, raza, colonias, tiene la particularidad de ser un libro resumen con sus 1.225 ilustraciones, pero los problemas éticos que plantea su concepción y publicación no son nuevos. Si nuestro texto plantea rápidamente la cuestión de las reparaciones, es quizá porque vivimos en Nantes, que fue el puerto negrero más importante de Francia, que las luchas sobre esta cuestión tienen allí una fuerte resonancia y formamos parte de ella. Y una de las características de tipo de proyectos que actualiza las iconografías violentas es herir en cuerpo y alma una vez más a las comunidades para las que estos procesos de reparación son desde un punto de vista ético y psíquico esenciales, aunque hayan sido descuidados por una serie de instituciones, colectividades y poblaciones. A título informativo, bueno, pues existió en el Parque de Animales de Port-Saint-Père, cerca de Nantes, en el 94, durante 1 o 2 meses, digamos, una especie de aldea marfileña llamada la aldea de Bambula. Bambula es un término insultante para los negros, donde pues unas llamadas mujeres primitivas se exhibían como en los zoológicos humanos y hacían espectáculos durante 1 o 2 meses. Mujeres que eran adolescentes muy jóvenes todavía daban testimonio del trauma de la humillación y la obligación constante de estar casi desnudas casi todo el tiempo. Para entender también el impacto de nuestro texto, tenemos que señalar que no es ni mucho menos la primera vez que se critica la obra de Pascal Blanchard y sus colaboradores por los mismos motivos que nosotros hemos formulado. Aquí tenemos una crítica de Lotte Arndt, investigadora y comisaria de una exposición llamada Exposiciones, presentada en 2012 en el Quai Branly, con 3 comisarios, Pascal Blanchard entre ellos, y ASHAC, Asociación para el Conocimiento de África Colonial, grupo de investigadores con antropólogos, historiadores del arte, especialistas, van a presentar un trabajo que es el zócalo científico de la exposición. Y cito, esta exposición ambiciosa se propuso mostrar cómo se ha significado la distinción entre nosotros y los otros a lo largo de los siglos. Esta motivación está atrapada por varios defectos conceptuales y acaba reproduciendo lo que pretendía deconstruir, una retroproyección anhistórica de los conceptos, la monopolización de la palabra por la voz omnisciente de los comisarios y la superposición de representaciones raciales fijas. En su afán por descolonizar la mirada de Occidente sobre el otro, la exposición Exhibiciones reproduce en gran medida lo que denuncia. Al multiplicar las representaciones racistas sin proporcionar las herramientas para su análisis y sin romper con el régimen visual de la mirada insistente, superpone sus formas fijas y tiende a una fetichización de las imágenes. La ausencia de referencias al Museo del Quai Branly como lugar de exposición prolonga la separación en un nosotros y un ellos, que se establece tanto en las representaciones espectaculares de las diferencias humanas mostradas en las exposiciones como en el orden museológico del museo. Fin de cita. Si hemos colocado el derecho a la imagen en el centro de nuestro texto, lo que a veces nos ha valido acusaciones de anacronismo, no debe entenderse únicamente en su sentido moderno, sino en la tarea imperativa de los procesos de reparación de las imágenes que vinculan negativamente a comunidades que han sido marcadas por regímenes disimétricos como el colonialismo o la esclavitud. En circunstancias en que la cámara, la imagen, por lo tanto, han sido armas de la conquista colonial y han participado en la humillación, degradación y subyugación, pues es urgente producir derechos para las personas que fueron así capturadas en circunstancias en las que fueron privadas de sus derechos, en las que no podían dar su consentimiento, en las que prevalecía una espantosa depredación económica. Un examen sincero de la empresa colonial no implica despojar a estos fotógrafos criminales de todos los derechos y devolver a los modelos y las comunidades afectadas el derecho a elegir qué hacer con esas imágenes producidas para humillar a las comunidades afectadas y no a una vaga comunidad científica internacional cuyo poder
por desgracia, sigue basándose en las redes capitalistas globales y en las normas neocoloniales que imperan entre los estados. La cuestión de la gestión de estas imágenes, aunque reproducidas industrialmente, se plantea de la misma manera que la de la restitución de objetos y otras obras de arte. Tales imágenes deben ser apartadas del circuito económico y de la dinámica de la depredación capitalista, de la circulación masiva inicial de estos documentos de la barbarie, para usar la expresión de Walter Benjamin. Nos parece esencial que se integren en programas de restitución dirigidos a entidades colectivas. También entidades colectivas formadas por descendientes de los colonizados que se encargarían de su conservación y su uso. Las reglas de la competencia entre coleccionistas no deberían aplicarse de ninguna manera a recuerdos tan dolorosos. Para deconstrucción, desexualización, todo esto tan fuerte que sigue afectando a las poblaciones no blancas. Nuestra reivindicación de la responsabilidad familiar y comunitaria de todas las imágenes degradantes de la colonización y la esclavitud se hace eco del trabajo realizado en los últimos años por Tamara Lanier en el caso de los daguerrotipos de Renty y Dalia Taylor en posesión de la Universidad de Harvard. Bueno, nosotros formulamos derechos y responsabilidades a nivel comunitario para una protección colectiva, no limitada a los vínculos familiares directos, porque es imperativo reconocer, admitir que se trata de comunidades que han sido rotas, dispersas, desafiliadas, separadas por procesos históricos muy violentos y que todavía lo son con las guerras, la miseria, los exilios forzados. El problema, a lo mejor, más significativo de estas imágenes, mal llamadas pornografía colonial, y que pueden tender a hacer inaudibles nuestras reclamaciones de santuario, es el conjunto de indicios que convergen para asignarles al tranquilizador rango de mero producto cultural de mal gusto, con valor ilustrativo de la pornografía o el erotismo clásico, solo que aumentado con el racismo y el fetichismo. Pero si nos permitimos escuchar que la colonización fue un drama colectivo de sobreexplotación y destrucción, tanto simbólica como efectiva de los cuerpos, entonces hay que entender que estas imágenes que siguen causando daño requieren una gestión cuidadosa, comunitaria y ética al margen de cualquier red de mercantilización. Pero ¿pueden las prácticas de privatización y capitalización como las de Achak y otros dar cabida a esta redistribución? Desde 2017, un texto de Laurence de Coq titulado L'Achak y la transmisión del pasado colonial, estrategias empresariales y culturización de la cuestión del inmigrante en la memoria nacional, donde hablan de Pascal Blanchard, que en una conferencia decía, y cito, quien domina las imágenes lo domina todo. Bueno, Laurence de Coq explica que la asociación ha aumentado con la imagen y es efectivamente un patrimonio y es una caza de imágenes coloniales, y la asociación ha capitalizado estas imágenes y ha vendido a museos, instituciones públicas, sus colecciones para prosperar con este tipo de enfoque histórico que se basa en la exhumación, reexposición de todo tipo de imagen o imágenes coloniales. Ahí tenemos de verdad un modelo de negocio real, un business model, y el extractivismo en el corazón de esta estrategia no encaja bien con las cuestiones éticas que tales imágenes imponen, ya que para ser rentables según el modelo económico de Achak deben circular, y las imágenes ponen en movimiento los proyectos. Cito a Susan Sontag, siempre con ante el dolor de los demás. La caza de imágenes espectaculares, término que se utiliza a menudo, dinamiza la empresa fotográfica y forma parte de la normalidad de una cultura que ha hecho del shock uno de los grandes estímulos del consumo, tanto como una fuente de valor. Segunda parte, las imágenes y nosotros. Nuestro colectivo aboga por una ecología de las imágenes en la tradición de Susan Sontag.
es decir, la consideración urgente del peligro de la hiperproliferación de las imágenes con respecto a la realidad y la adopción de un uso medido y muy restringido si queremos que estas imágenes conserven un sentido. Uno de los temas en los que nuestro colectivo trabaja y milita es la violencia policial. En este contexto, a menudo hemos tenido la oportunidad de discutir los problemas éticos que plantea la circulación viral de imágenes de personas violentadas por la policía, imágenes de asesinatos. Es muy difícil luchar contra la ilusión del potencial revolucionario de estas viralidades problemáticas a pesar de los datos en contra, como los innumerables asesinatos filmados que nunca conducen a la condena de las fuerzas del orden. Estas imágenes a veces pueden utilizarse como prueba de la verdad y la justicia y obtención de justicia como prueba, pero esto dicha mucho de ser sistemático y no significa que deban ser vistas por todo el mundo. La necesidad de ver y revisar y volver a ver el crimen revela sobre todo el grave problema de la incapacidad de creer, de escuchar las cifras y los testimonios. Da fe no solo de las crecientes dificultades para leer la historia, los datos y el periodismo, sino también de la creciente demanda de un entretenimiento cada vez más dramático. Por otra parte, la cuestión central de la imagen rara vez es la prueba, sino su capacidad de incitar al compromiso, a la consideración del otro y también, yo podría decir, a la implicación y no una distanciación con la espectacularización, una cuestión muy compleja que abordamos o se aborda en Sufrimiento a distancia de Luc Boltanski. A menudo se nos dijo durante esta polémica que sin imágenes nunca habríamos conocido la realidad de los campos y centros de exterminio nazis. Esta idea errónea, efectivamente repetida una y otra vez, enmascara otra historia, la del conocimiento temprano del exterminio de los judíos de Europa, la difusión de artículos en la prensa, así como la negativa de Francia de posguerra hacia los años 60 y 70 de escuchar los supervivientes judíos. Además, el hecho de que las imágenes tomadas en la liberación de los campos por los aliados, que solo transmitían una comprensión muy limitada de lo que había sido el sistema de campos de concentración y exterminio masivo, pues esto también. Bueno, como decía, además, las imágenes en la liberación de los campos por los aliados son imágenes que solo transmitían una comprensión muy reducida, muy parcial, por lo tanto, de lo que había sido el sistema de concentración, el exterminio masivo, y con los años ahora es la referencia histórica. Eso demuestra la imposibilidad de rectificar una historia mal descrita por las imágenes. El poder milagroso de la imagen de choque, inscrita en la conciencia colectiva mediante imágenes de antología, resuelve la cuestión de la empatía, la escucha y el trabajo comunitario de reparación de la peor manera posible. La construcción y el uso abusivo de categorías como indecible contribuyen a menudo a una peligrosa pereza, mientras que es necesario y vital crear sentido con palabras, compartiendo y enunciando todo esto en común. También, como lo hemos visto antes, bueno, pues los artesanos de sexo, raza y colonias hacen uso de la acumulación, reiteración espectacular, del shock de verdad de todo esto y hacen una profesión de fe, una forma de contrapropaganda milagrosa que resurge en la promoción. Cito: colocadas de punta a punta a lo largo de varios siglos, cambian nuestra forma de ver las cosas. Cita de Blanchard sobre las 1200 imágenes del libro, como si de verdad la acumulación nos diese una verdad inmanente, o como escribe la talentosa profesora de estudios lingüísticos Marianne Pavot:
Tras recopilar todo esto, se tiene la impresión de que la mera visión de las imágenes tendría un efecto performativo y que los estereotipos raciales sexuales se evaporarían por el mero hecho de mirarlos a la cara. Excelentes trabajos también de una historiadora antropóloga, Anne-Laura Stoller, La carne del imperio, por ejemplo, pues ahí demuestra que ahí podemos tener otra fuerza y no solamente esto, pero es difícil romper en el mito de la imagen milagrosa en el imaginario popular, lo que podría haber puesto final a la guerra de Vietnam, por ejemplo. Frente al espanto causado por estas imágenes en el libro, pues muchas veces nos dicen que esta selección ha sido colectiva en relación con las aportaciones. Sin embargo, aún no se había publicado y S.A. Smith se puso en contacto con nosotros a través de Paola Bachetta para ser firmante. Y también hubo un artículo de Kautar Archie que mostraba no solamente la disyuntiva, sino también la contradicción entre su anuncio y la imagen que lo acompañaba. Y como dije yo, el número 20, del 22 de septiembre de Libération, bueno, pues ahí Françoise Vergès expresó su reserva sobre la elección de las imágenes. Entonces, ¿quién eligió realmente el contenido iconográfico del libro? La señora Tarot, coeditora del libro, defensora a ultranza de las elecciones editoriales y crítica incansable de nuestro texto, parece descubrir o redescubrir la presencia de imágenes pedófilas en una secuencia chocante. Y cito, Christelle Tarot dice, luego nos enfrentamos a los límites legales. Hoy en Francia, por ejemplo, y luego Philippe Lefebvre dice, imágenes pedófilas. Christelle Tarot, era absolutamente obvio que no podíamos publicar imágenes pedófilas. Philippe Lefebvre, ¿y hay algunas? Christelle Tarot, bueno, pues sí, hay algunas. Bueno, también hay que decir que la propia noción de niño en la historia de la fotografía evolucionó muchísimo entre los siglos XIX y XX, pero realmente nos abstuvimos de mostrar imágenes de niños o mujeres o hombres muy jóvenes. Bueno, tan ligereza y consternante. Es como si nadie hubiera tomado la medida de la violencia que presentan estas imágenes. Podemos plantear la hipótesis de que el distanciamiento empático y ético que implican estos montones de imágenes genera una peligrosa capa de desrealización que va en detrimento de la comprensión del momento congelado en cada fotografía. Maylis Lanqui, estudiante de doctorado, explica en un análisis el cuaderno de Américas Latinas, dice, ¿cómo explica Christelle Tarot? Y aunque lo niegue, podemos estar cegados por las imágenes. Los investigadores se acostumbran a ellas, no ven la violencia, el deseo que provocan. Pues sí, concedamos que esta acumulación cambia la forma de ver las cosas, pero ¿de qué manera? Tanto más cuanto que también en el texto de Maislanki se dice que los responsables del proyecto nunca especifican lo que ellos sienten frente a estas imágenes. En cuanto a la deconstrucción, la investigadora Eleara Berto habla de modalidades discursivas deshonestas. Según la atenta lectura, el libro anuncia sesgos metodológicos y científicos que nunca alcanza. No hay comentarios de imágenes. No está sola en esta observación. La llamada deconstrucción del imaginario, la famosa desactivación de las imágenes impactantes, no parece ser más que una yuxtaposición. Esta disyunción entre textos e imágenes recuerda la violenta de la tarjeta postal colonial cuyo texto se desvinculaba emocionalmente de la imagen, representando una humanidad otra relegada a la abyección y la fetichización, aunque claro se refería a ella. Los textos que viajaban en el reverso de las postales ignoraban el destino de las personas fotografiadas, que se convertían en objetos exóticos en un doble sentido y normalizaban la deshumanización de los pueblos congelados. Del mismo modo, al utilizar los cuerpos representados como material para rellenar y decorar, seguimos privándolos de toda dignidad e individualidad. Usos como la fotografía titulada Egipto esclavo, que muestra a una joven desnudada hasta las nalgas para el sumario y la contraportada, hacen referencia al desmembramiento, la fragmentación, la reducción a la carne, el subyugado frente al cuerpo, el sujeto. Hortense Spillers, efectivamente, es la que lo dijo. Haría una distinción entre cuerpo y carne y sería una distinción central entre la posición del sujeto cautivo y liberado. En ese sentido, antes del cuerpo está la carne, este grado cero de la conceptualización social. Hortense Spillers, Mama's Baby, Papa's Maybe. Bueno, la menotonomía que considera en poner a una mujer desnuda de espaldas, una esclava en la parte posterior del libro, bueno, pues eso demuestra efectivamente que hay una pseudociencia que es cómplice. Aquí hay una continuidad poco honorable en el sometimiento. Sujeto colonial,
sujeto fotográfico y sujeto de investigación. Voy a terminar con una cita de Susan Sontag. Las fotografías objetivas convierten un acontecimiento o una persona en un objeto que se puede poseer. Muchísimas gracias, Mijaela Danger, por haber hecho también el esfuerzo de hablar en nombre de una inteligencia colectiva que es la del colectivo QIAS Rebel. Esperando que nos lleguen las preguntas a través del chat, me gustaría empezar por considerar un poco las bases de vuestra acción militante y destacar ese esfuerzo de inteligencia creativa, crítica colectiva frente a esta masiva producción industrial y circulación de imágenes que, como muy bien has presentado, están perpetuando injusticias del pasado y las están trasladando a nuestras economías del presente, economías libidinales, economías globales. Pero mi primera pregunta vendría a ser, ¿has remitido la responsabilidad sobre qué podemos hacer con esas imágenes a las comunidades de las que fueron arrancadas, extraídas, con el paradigma extractivista, pero esas comunidades que hoy en día viven dispersas o viven de alguna manera desagregadas, ¿cómo reconstituir esa especie de pertenencia original, de derecho original para volver a tomar control de las imágenes, si es que ese control es posible alguna vez, o si es posible no solo restituir, sino también rectificar, como tú has dicho muy bien, esa especie de verdad histórica instalada a base del tiempo, a base de extracciones sucesivas. Es decir, mi pregunta iría sobre todo dirigida a cómo imagináis la restitución de la comunidad y no solo la restitución del derecho a esas imágenes. Bueno, lo cierto ahí es que se trata de trabajar según varios ejes. Es decir, Case Rebel, por ejemplo, nuestro colectivo cree mucho en las energías transnacionales, porque efectivamente tenemos una herencia de historias transnacionales. Por lo tanto, efectivamente es obvio de que son dinámicas reparadoras las que tienen que atravesar y cruzar las fronteras y que tienen o deben, como diría yo, que deben recomponerse. Existe la cuestión de las comunidades impactadas precisamente, y también está la cuestión de dónde circulan las imágenes, dónde circulan estas imágenes, dónde han sido producidas estas imágenes. Y esto forma parte de la lucha contra este trabajo de olvido que produce la colonización. Es decir, que hace desaparecer las huellas, hace desaparecer todas estas huellas. Porque decimos, ¿dónde están los fotógrafos? ¿Quién? ¿Cómo? Efectivamente lo han hecho, es muy complicado. Ya se trate de estas imágenes llamadas de pornografía colonial o ya se trate de todo este trabajo que ha aparecido después de la etnografía, es decir, cosas muy violentas. Bueno, pues, ¿cómo podemos remontar con las huellas? ¿Cómo en una primera etapa podemos santuarizar
o hacer un santuario, reconociendo que estas imágenes agreden la dignidad y que incluso cuando tenían una coartada científica, antropológica, etcétera, etcétera, aún así servían una construcción racial y por lo tanto, ya desde un punto de vista nacional, para empezar, si creemos en los estados-naciones, pero esto se puede hacer en cualquier nivel, en todos los niveles. Bueno, pues ya para empezar tenemos que establecer unos modos de santuarización y, por ejemplo, si no fuese posible, por ejemplo, tener páginas web como si esas páginas web como Libe u otros, si hubiese sido algo prohibido que los coleccionistas pudiesen especular con este tipo de imágenes, pues esto en múltiples niveles podría haber ayudado y las instancias podrían haber considerado la violencia de estas imágenes y la historia de la que han sido extraídas. Es lo que yo intentaba distinguir. No es una pornografía con solamente un poquito de fetichismo o racismo. No, no, no. Son imágenes que han sido producidas en el marco de una empresa de destrucción masiva. Y en ese sentido, pues hay varias soluciones, hay muchas posibilidades, muchos niveles en los que deberíamos poder luchar ya por de pronto para que estas imágenes salgan de la circulación y puedan ir hacia asociaciones o puedan ir hacia museos, etcétera, etcétera, porque efectivamente en la cuestión de la restitución, y voy a terminar, en la cuestión de la restitución de las obras de arte, muchas veces decimos, bueno, pero los países pueden recibir las obras y mientras tanto vamos a conservar esas obras, a ver si luego las pueden conservar ellos. Es bastante hipócrita todo esto. Por lo tanto, el primer movimiento consiste en reconocer de qué empresa de destrucción proceden estas imágenes. Bien, yo creo que hay muchas asociaciones, efectivamente, como Case Rebelle. Nosotros somos un colectivo panafricano, tenemos conexiones transnacionales y trabajamos de manera transnacional. Hay organizaciones transnacionales también que trabajan en el sentido de las reparaciones y, desgraciadamente, muchas veces la cuestión de las reparaciones se focaliza en la cuestión pecuniaria, solamente crematística, pero bueno, en fin, no es únicamente esto y por lo tanto hay muchas posibilidades y hay muchos colectivos, colectividades que pueden acoger éticamente todos los retos que siguen este tipo de temas. Y lo que está claro es que esta circulación que a veces creemos que es, digamos, objetiva, que es una mera reexposición, lo que hace es continuar la explotación, continuar la injusticia e insistir sobre ella, a la vez que se ampara bajo el paraguas del experto o la visión experta que intenta transmitir un contenido objetivo cuando en realidad, insisto, se está continuando aquella explotación original, aquella injusticia original. De todos modos, hemos recibido una pregunta que me parece también muy interesante, Mijaela, y dice así. Usted ha hecho referencia a las fotografías del Holocausto y estoy de acuerdo. No sé quién es exactamente quien firma este comentario, me disculparán. Estoy de acuerdo en que las imágenes del Holocausto nazi son, como usted ha dicho, un relato parcial y que esa historia ha sido en realidad mal descrita por las fotografías. Pero ¿no sería ese horrendo crimen aún peor descrito o incluso inexistente e invisibilizado para todos si no existieran esas imágenes? ¿Cree usted realmente que esas imágenes no han servido para nada?
Ah, comment dire? ¿Cómo diría yo? No me voy a permitir ser categórica sobre esta cuestión. A mí lo que más me interesa, de verdad, honradamente, honestamente, lo que me interesa es saber por qué, cuando en los años 41 o 42 periodistas escribían que el exterminio de los judíos de Europa empezó, pues ¿por qué no se ha escuchado a estos periodistas que nos hablaban de este principio de exterminio? Esto es lo que a mí me interesa más. Siempre es difícil. Es difícil saber qué es lo que hubiera ocurrido sin las imágenes de choque. Las imágenes de choque no impiden la reiteración, porque yo tengo la sensación de que producen un conocimiento muy limitado de los hechos. Producen un conocimiento, repito, limitado de los hechos y sobre todo, en este caso muy preciso, permiten decir no sabíamos. Mientras que, bueno, la realidad no es esta. Es decir, que durante años y años hay gente que intentó decir que el exterminio de los judíos estaba en marcha, en curso. Por lo tanto, esto de la imagen shock inscribe una narración, a mi modo de ver, tranquilizadora, que desresponsabiliza y que no permite ir hacia la cuestión fundamental. ¿Por qué no nos interesamos por el sufrimiento de los demás? ¿Por qué este desinterés por el sufrimiento de los demás? ¿Y por qué una imagen de choque es el principio y el final de la concientización? Está marcada por una ley no pronunciada en la que cuando algo ocurre, si no hay imagen, no puede ser debatido. Y esto creo que marca también este caso que estamos comentando. Es decir, se sabe que está ocurriendo, pero mientras no tengamos imágenes, no habrá opinión pública que lo debata, con lo cual podría ocurrir que algo haya tenido lugar, un drama haya ocurrido, como fue el caso, pero que no se debata hasta que esas imágenes ocupan e inundan el espacio del debate público. Es de alguna manera un defecto de esta esfera pública, de esta opinión pública, ¿no crees? Pues de verdad, la cuestión de las violencias policiales, por ejemplo, esto nos ofrece un caso perfecto para esto. Es decir, que siempre hemos repetido que no teníamos que hacer circular los vídeos, de personas asesinadas. Esto trivializaba el asesino, una continuidad de imágenes de linchamiento, por ejemplo. Luego la muerte de George Floyd, por ejemplo, y luego la movilización que siguió a esta muerte. Y me han entrevistado personas que me decían, bueno, ¿qué dices de esto? ¿Qué te parece? Y yo repetía que no era la primera vez que se filmaba el asesinato de un hombre negro en directo y que esta movilización tenía varias fuentes que eran contextuales. Por ejemplo, sobre todo el hecho en Francia, sobre todo, es algo obvio. Hubo una crisis de la COVID y efectivamente salimos de la crisis COVID y luego hubo, bueno, pues ciudadanos, todos notaron un poquito el poder policial de una manera distinta durante la crisis de la pandemia. Bueno, pues esto no ha cambiado nada. Otras muertes han sido publicitadas luego, como la muerte de George Floyd, por ejemplo.
Con todo esto, con otras imágenes, algunas muertes como la de George Floyd volvieron al olvido. Hay algo ahí, ¿verdad? La imagen quizás sirve para creer. Tenemos una imagen, divertimento, es verdad. Y después de esto pasamos a otra cosa, es lo que pasa. Efectivamente, pues ahí en un momento vamos a finalmente sentirnos involucrados en tal o cual situación y en países como Haití, con una muerte a repetición, bueno, pues ahí es algo que vemos y vemos muchísimas veces y finalmente parece que el mundo parece preocuparse por esto y luego no se preocupa. Por eso esta pornografía del desastre vuelve a reproducirse, sin embargo las situaciones no cambian. Por lo tanto, yo creo que la cuestión de la imagen, y por eso es por lo que esta cuestión de ecología de las imágenes acerca de que Susan Sontag tenía una reflexión interesante, es que hay un cansancio. Es decir, que si consideramos que la imagen es el último estímulo, el único estímulo para la concientización de la verdad, hay una forma de cansancio. Y luego la interpretación de las imágenes es otra cuestión. Por lo tanto, ahí cada imagen va a ser recibida de una manera distinta según tal o cual persona. Y Susan Sontag lo explica perfectamente. El problema es que no se plantea la cuestión de la prueba. No es esta la cuestión, o pocas veces, o es más complicado. Mucho más complicado que esto, porque muchas veces pruebas las tenemos. Creo que vamos a ir acabando y te quiero agradecer muchísimo el esfuerzo por transmitir de alguna manera los aprendizajes dentro del colectivo de Caisse Rebel. Tengo una intuición y es que ese mundo, ese espacio de la circulación de las imágenes que lo concebimos como una industria donde aparentemente funciona una hipervisualidad, un acceso, digamos, libre, en teoría, entre comillas, a esas imágenes, podría ser considerado muy diferente si tomamos como modelo la circulación de la música, la circulación del sonido, que está también de alguna manera en la base de las posiciones decoloniales. Y quiero recordar un maravilloso libro de Georges Lipsis, Carrefour d'Angers, un libro que hace referencia a un grupo de Haití, Carrefour d'Angers, como un espacio en el que realmente esta circulación produce encuentros peligrosos, encuentros imprevisibles, y ese título, ese análisis de la circulación de la música, ya en los años 90 le daba pie a imaginar que las propias venas del capitalismo también permiten cierta creatividad, cierta resistencia, y ponía como prueba los diferentes estilos musicales de sonidos surgidos de África, del Caribe, que pasan por Nueva York, que vuelven al resto del mundo. Por lo tanto, yo creo que también es momento de comenzar a imaginar esa circulación de las imágenes sobre la que tanto has insistido hoy desde otras perspectivas, y tal vez la de la circulación de la música, incluso la industria de la música, sea un buen referente. Pues nada, muchísimas gracias, pero no quiero acabar sin recordar que mañana, miércoles a las 7:30, Mijaela estará también con nosotras presentando los dos títulos programados, La mort du prophète, Lumumba, La muerte del profeta, Lumumba, un film de Raoul Peck de 1992, y Fouillet cette voile, Wally Fall, una película del año 2020, un corto de 15 minutos, así que animo a todo el mundo a venir, a unirse mañana a la Filmoteca para ver estos dos títulos. Merci beaucoup, Mijaela. Merci beaucoup. Muchas gracias.